Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie llamada Torá para el Alma. Mi nombre es Galel, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Estoy aquí rogando al Padre poder ser un instrumento, poder servirte en esta enseñanza que tenemos hoy sobre si es bíblico la cubierta, si es bíblico el velo. Voy a intentar poder compartirte un aspecto tal vez no tan conocido. A veces se habla y se ve que una mujer tal vez utilice un velo, que un hombre use un talit, esos mantos que se ponen, y uno a veces queda mirando eso, ¿no? Pero tal vez no conoce el porqué, no conoce el significado, no conoce lo espiritual de dichas acciones. Hoy no me voy a enfocar tanto si es que debes ponerte un velo o no, si es que debes ponerte un talit o no. Eso es algo que tienes que decidir tú en tu corazón, en tu fe íntima, en tu relación íntima con Elohim, con tu Creador. Pero sí quiero compartirte la parte interna, el significado que pueden tener esas cosas, lo espiritual, si lo podemos llamar así, para que puedas en tal caso conocer algo que tal vez no conocías, que puedas reflexionar acerca de este significado, más allá de si quieres usar un velo, si eres una mujer, o si quieres usar un talit, si eres un hombre. Así que bueno, comencemos. Me pareció que un buen punto para poder comenzar sobre esta enseñanza es la historia de nuestro padre Abraham. Vamos a ver cómo tal vez si uno no sabe hebreo no puede ver esta enseñanza que te voy a compartir hoy. Así que comencemos en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 12. Vamos a encontrar algo que seguramente es muy conocido, muchos ya lo conocen de memoria. Es el llamado que le hace Elohim a Abraham para que pueda salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Pero lo voy a leer, dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este relato también lo tenemos citado en el Brit Hadashah en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 2 y 3, en el discurso que hace Esteban, pero Esteban agrega algo que nosotros no conocíamos. Seguramente Esteban, de alguna fuente que nosotros no conocemos, pero que no es esta, ha encontrado esa historia que el llamado que le hace Elohim a Abraham comienza en Ur de los Caldeos, en lo que conocemos como Babilonia. Él sale de ahí y va hacia Aram. Esto nos dice incluso en el versículo 11 de Bereshit. Los versículos anteriores nos dice que su padre, Taré, sale de Ur de los Caldeos y se va a Aram primero con Abraham, y después Abraham vuelve a tener este llamado. Tenemos algo que nos da un indicio de esto, porque aquí en el capítulo 12, estoy leyendo de Reina Valera, por lo menos aquí en Reina Valera traduce que Jehová había dicho a Abraham. Ya parece ser que era algo que no era la primera vez que se lo decía, de que él tenía que salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. No voy a leer todos los versículos, apelo que a la mayoría los conoce. Si no conoces esta historia, dale pausa a este versículo, léete el capítulo 12, el 11, el 13, el 14, empapate, conoce esta historia y después puedes seguir escuchando este video para entenderlo de mejor manera. Pero para los que conocen, ya conocemos esta historia de que Abraham sale, acepta este llamado, obedece a este llamado, pero hay algo que no cumple. Él sale de la tierra, como se le había pedido, sale de la casa de su padre, pero digamos que no sale de su parentela, o por lo menos se lleva a alguien más que su esposa, que es su sobrino, que es Lot. Se lo lleva, y en los versículos que siguen encontramos que él llega a la tierra prometida, se le aparece Jehová, le dice que esta es la tierra prometida, hay hambre en esa tierra. Abraham con Lot, su esposa y los siervos que habían salido con él, van hacia Egipto. Abraham incluso tiene que recurrir porque veía que no había temor de Elohim en Egipto y sabía que corría riesgo su vida. Dice que Sara es su hermana, lo cual es cierto, es su media hermana, pero
encubre que es su esposa también. Pasa que Faraón se la lleva a su casa por medio de plagas. Elohim hace saber a Faraón que esta era la esposa de Abraham. Faraón termina despidiendo a Abraham, dándole riquezas. Salen de Egipto y cuando vuelven a la tierra prometida, dice que los pastores, los siervos de Lot y Abraham comienzan a pelear. Entonces Abraham le dice a Lot que escoja un lugar, que escoja una tierra para morar, porque ya era demasiadas personas, demasiado ganado tenían como para los dos estar morando en un mismo lugar. Lot escoge un valle, en el cual es Sodoma, para quedarse ahí, y Abraham se va hacia otro lado. Ahora, fíjate qué interesante, y vamos a entender ahora, gracias al hebreo, un versículo que hallamos aquí, en Génesis capítulo 13, versículo 14, dice: Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en la encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Bueno, fíjense que nos agrega un dato que si uno lee y no escudriña, no está atento a cada detalle, pasa de largo, que es que Elohim se le presenta y le da, rectifica esta promesa cuando Lot se va. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué te digo que esto es un detalle que es interesante? Y aquí vamos hacia el hebreo, que lo tengo aquí anotado en la pizarra. Esta palabra en hebreo, estas 3 letras en hebreo es Lot. Lo que se traduce como Lot, que en realidad, yo te puse aquí, Dagesh. Cuando lleva un puntito aquí, sabemos que se traduce como Lot. Pero cuando no lleva ese puntito, esa primera letra, la palabra que se traduce como Lot significa también velo o cubierta. Entonces, virtualmente podríamos decir que Abraham tenía un velo, y ese velo era Lot, estaba representado por eso. Ahora, ¿por qué Abraham tenía un velo? Porque justo cuando Lot se separa de Abraham, Elohim rectifica esa promesa que le había hecho. ¿Cuál era el primer mandato que Elohim le estaba dando a Abraham? Que él tenía que salir de su tierra, de la casa de su padre y de su parentela. Podríamos decir que Abraham recién en ese momento estaba cumpliendo, estaba obedeciendo completamente a la condición que Elohim le había puesto para rectificar el pacto. Esto tal vez en otras enseñanzas lo podamos ver, el tema de los pactos condicionales, los pactos incondicionales y los pactos que para nosotros debería ser traducido como un juramento en realidad, no sería un pacto. Pero Elohim, en la historia de Abraham está muy claro, muy marcado cómo él va cambiando, va mostrándole ciertas condiciones para el pacto, después el pacto se vuelve incondicional, Elohim asume esas condiciones, las cumple él, y en otras es un juramento. Pero aquí tenemos un pacto que Dios quería hacer, que Elohim quería hacer con Abraham, y este pacto tenía una condición primero, que Abraham saliera de su parentela, de la casa de su padre y de su tierra. Y recién aquí, Abraham estaba cumpliendo cabalmente con esa condición. Por eso Elohim se le vuelve a presentar y le rectifica este pacto. Por eso, virtualmente aquí tenemos un velo que podríamos decir que no es positivo. Es un velo, es una cubierta que no me permite avanzar en mi vida espiritual, no me permite que la promesa que Elohim tenga para mi vida se pueda empezar a efectuar, yo empiece a crecer, empiece a beneficiarme de esa promesa hasta que no me quite ese velo. Este velo tiene que ver con una desobediencia parcial, tal vez, ¿no? Porque aquí vemos que Abraham, a lo largo de la historia, su obediencia va creciendo para poder cumplir con todo lo que le pide Elohim. Y es algo con que Abraham se va enfrentando varias veces. No te lo comenté, pero antes de separarse, él llega a la tierra prometida
Y se le presenta a Elohim y le dice que es la tierra prometida y hay hambre y él tiene que decidirse quedarse en la tierra prometida o irse a Egipto a buscar la seguridad que le pueda dar esa nación. En el desarrollo de la historia entendemos los simbolismos que eso significa, ¿no? Entonces debemos a veces intentar trasladarnos a ese tiempo, trasladarnos a esa situación, meternos dentro de la historia para entender mejor cuál era la experiencia que estaba pasando esa persona para poder darle una buena aplicación a mi vida. En este caso vemos que, si bien la construcción, la obediencia se va construyendo, vamos quitándonos velos, por así decir, ¿no? Esa parte que me falta obedecer es un velo que tengo en mi vida y cuando yo me voy quitando ese velo, las promesas de Elohim se van haciendo efectivas en mi vida y yo puedo ir creciendo en esa fe. Esta es la historia de nuestro padre Abraham, ¿no? Él va creciendo en la fe, va creciendo en la experiencia espiritual, en lo espiritual que le toca vivir y se va haciendo un hombre maduro en la fe. No es el mismo el Abraham que salió de Ur de los Caldeos que el Abraham que después con mucha seguridad, con mucha emuná, con mucha fe, va dispuesto totalmente a entregar a su único hijo para ser sacrificado. No es la misma persona en este sentido. Entre medio hubo una gran experiencia que lo ha enriquecido mucho espiritualmente. Pero vamos a ver otro ejemplo de esta cubierta, de este velo que uno puede tener y que no es positivo, por así decir. Lo tenemos en Isaías 29:10. Versículo 9. Dice, deteneos y maravillados, ofuscados y cegados, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? El contexto aquí está hablando de un pueblo que está en desobediencia con Elohim. Incluso versículos más adelante tenemos, para los que leemos el Nuevo Testamento, lo que conocemos, el Brit Hadashah es conocido, que dice, este pueblo tiene ojos, pero no ve, y su temor está basado en mandamientos de hombres. Este es el contexto de este versículo, y dice que Jehová puso un velo sobre los profetas, sobre los videntes, que son sinónimos de profetas, ha cubierto esa cabeza. ¿Para qué? Para que no haya palabra de Elohim. Incluso dice que las visiones, que las profecías iban a estar selladas para ellos. Le iban a leer y no iban a entender. Esta es una cubierta, este es un velo que tenemos. Ahora, ¿por qué? Por la desobediencia. Producto de la desobediencia yo tengo un velo que no me permite ver la palabra de Elohim. No me permite ver sus promesas. Todo lo que pueda venir de nuestro Padre celestial, ¿no? La palabra de la cual nosotros podemos nutrirnos, podemos vivir. No solo de pan vive el hombre, sino de esa palabra que sale de la boca de Elohim. Si yo soy desobediente es un velo. Tengo una cubierta que no me permite ver las verdades que puedo hallar en su palabra. Este es un velo que debo procurar quitarme de mi vida. Esta es una cubierta que no debo ponerme, ¿no? No solo externamente, sino que espiritualmente no debo tener el velo en este sentido, en este significado. Todo lo contrario. Este es un velo que no se suele ver, pero que muchos tal vez tienen. Por la desobediencia a nuestro Padre, por la desobediencia a Elohim, tenemos este velo espiritual que debemos quitar de nuestras vidas. Ahora quiero darte otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos en Primera de Reyes 19:13, intento darte ahora un ejemplo que sea contrario a esto. El contexto aquí es que Elías huyó porque temía por su vida, se fue al desierto y dice que vino Elohim en forma de palabra. Que dice que vino un viento fuerte, ahí no estaba, vino un fuego, vino un terremoto, estaba en un silbido apacible. Pero fíjense cuál es la reacción aquí del profeta cuando sabe que se va a hallar en la presencia de Elohim, sabe que va a venir palabra de Elohim a su vida. Fíjense cómo actúa él. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense que cuando viene palabra de Elohim, él se cubre.
Aquí dice rostro, no es una traducción que comparto. La palabra aquí, que si no me equivoco es panim, a veces se traduce como rostro, pero muchas veces no significa literalmente rostro. Si uno busca por ahí, por ejemplo, en el diccionario Strong, va a aparecer que literalmente tiene que ver con un semblante. ¿Vieron en Génesis? Cuando Jehová le dice a Caín, ¿por qué anda enojado? ¿Por qué su semblante está caído? Bueno, ahí se utiliza la misma palabra y yo creo que con esto tiene que ver. Ahora vamos a entender por qué no comparto esta traducción. Pero aquí tenemos, en definitiva, cubriéndose el profeta ante la presencia de Elohim. Y no es el único caso. Tenemos el caso, por ejemplo, del sumo sacerdote. En la palabra nos dice que el sumo sacerdote debía tener cubierta su cabeza en todo el tiempo que él estuviera ministrando, porque estaba en la presencia de Elohim, por eso requería que su cabeza estuviera cubierta. Tenemos el ejemplo también, que a veces es un poco controversial, del rabino Shaul, en Corintios, donde él habla del velo. Aquí tal vez hagamos otro programa, si es otro capítulo, si esto lo requiere, sobre el tema de esta enseñanza, este capítulo, porque sin tener el contexto histórico, sin tener el contexto cultural en el cual está hablando Pablo, Saúl, podemos confundir esa enseñanza, podemos malinterpretar tal vez lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Pero él nos habla aquí, en esencia, y quiero transmitir esto, que la idea de usar velo en la mujer tiene que ver por respeto a las autoridades que pueda haber cercana a ellas. Autoridades espirituales, claro está, porque él, por ejemplo, habla de que por respeto, por señal de autoridad a los ángeles, que son mayores que nosotros, cuando están en la presencia de estas personas, de estas mujeres, deberían cubrirse, deberían usar un velo, porque están en presencia de algo superior. E incluso hace un midrash, hace una enseñanza con respecto a que para el hombre esa cubierta es Yeshua, y para Yeshua esa cubierta es el Padre, es Elohim. Él hace este midrash entendiendo que nuestra cabeza debe estar cubierta cuando estamos en presencia del Eterno, cuando sabemos que hay una manifestación de Él en la cual nos toca tener el privilegio de estar en esa presencia. Y ante esa presencia deberíamos cubrir nuestra cabeza, deberíamos cubrirnos, así como hizo el profeta Elías, así como está la Torá con respecto al sacerdote. Y hay más ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Yeshua dándonos la enseñanza, que a veces cuando no conocemos el contexto histórico, el contexto cultural, donde se está dando una enseñanza, no terminamos tal vez de comprender qué nos está queriendo decir. Por ejemplo, Yeshua dice, cuando ores, vete a tu cuarto en un lugar secreto, y ahí en lo secreto tu Padre te va a escuchar y después te recompensará en público. Fíjense, aquí podemos entenderlo literalmente y decir, y que Yeshua nos está diciendo que cada vez que yo oro, tengo que ir y encerrarme en mi cuarto, lo cual sería difícil que él me estuviera diciendo eso, siendo que vemos que él ha hecho oraciones delante de sus discípulos, lo cual nos generaría tal vez un conflicto, una contradicción en esto que está diciendo, pero tal vez nos está hablando cuando oremos, y estaba hablando de la costumbre que había en ese tiempo. Cuando se oraba, ¿qué hacían las personas? Se ponían un talit, se cubrían su cabeza para tener una intimidad con el Eterno. Cuando había una intimidad, cuando había una oración, cuando había una conexión íntima con el Eterno, se cubrían las cabezas en señal de que estaban en presencia de una autoridad mayor que uno. Y este es un poco el principio que también hallamos en esta enseñanza de Yeshua, que hallamos también en el profeta Elías, que se cubre, que hallamos también en los sacerdotes, que tenían que tener la cabeza cubierta porque estaban en la presencia de Elohim, y también la enseñanza esencial de la cual nos habla el rabino Shaul en la carta de Corintios con respecto a las mujeres, que aunque sea por los ángeles, se pongan su velo. Entonces, tenemos esta cobertura que tiene que ver con que al estar en presencia de alguien superior, nosotros nos cubrimos como señal
de que estamos en presencia de una autoridad mayor que nosotros. Esta también es una cobertura que nosotros podemos tener. Y también tenemos otro ejemplo en el Mateo hebreo, el Mateo de Shem Tov, donde está la tentación que sufre el Mashiach, que pasa el Mashiach en el desierto, que se le acerca a Hasatán y que lo tienta. En la última de las tentaciones, aquí las reinas valeras suelen traducir que si postrado me adorares, si te arrodillares ante mí, pero es interesante que en esta versión del libro de Mateo, que está en hebreo, lo que se utiliza aquí es que si descubrieras tu cabeza delante de mí. Le dice que, justamente, si descubre Yeshua la cabeza delante de Hasatán, le iba a dar todos los reinos. Y aquí tenemos una evidencia más, una prueba más, de este cubrirse la cabeza, esta cobertura, entendiendo que uno está en presencia de alguien superior. Ahora, quiero profundizar un poquito más en esto que te estoy hablando, de este tipo de coberturas. Esta cobertura, primero tiene que ser adentro tuyo, en tu corazón. De nada vale, tal vez, que te pongas un talit. De nada vale, tal vez, que te pongas un velo, si eres una mujer, si no obedeces a Elohim. Si no reconoces la autoridad de tu Creador en cada aspecto de tu vida. Si no buscas obedecer la Torá, si no buscas obedecer los mandamientos, si no buscas hacer buenas obras. Sinceramente, si no estás buscando seguir las enseñanzas que nos dejó el Eterno, los caminos que Él ha puesto para que nosotros andemos por ellos, si no estás reconociéndolo como esa autoridad en tu vida, ni el talit ni el velo van a solucionar eso. Sinceramente va a ser algo externo, va a ser algo más parecido a una religión, tal vez, pero no a algo que el Eterno se pueda contentar. Te puedo asegurar que tal vez haya muchas personas que tengan un talit, que tengan un velo, pero no reconozcan esa autoridad y al Padre no les agrade en este sentido. Y hay muchas personas que no tienen un talit, no tienen un velo, pero en su corazón reconocen la autoridad de su Creador en cada camino de su vida, en cada aspecto de su vida, y el Padre se regocija en eso, aunque a pesar que tal vez no tenga un talit, tal vez no tenga un velo. Por eso, la enseñanza de este video apunta a que primero puedas reflexionar en él. Antes, tal vez, si eres alguien que ya usa talit, si eres alguien que usas velo, que no te olvides de este principio, que no te olvides que lo más importante tiene que ver con que puedas reconocer esa autoridad en tu vida, que no tengas puesto en realidad el otro velo, el otro talit que tenía nuestro padre Abraham, y por la gracia del Eterno se lo pudo sacar, que tenía que ver con no terminar de obedecer lo que el Padre estaba pidiéndole. Así que si eres una persona que en tu intimidad, que en tu fe, que en tu creencia, en tu convicción, usas un talit, usas un velo, no te olvides de este principio, porque al fin y al cabo esto es lo que importa. Esto está por encima de lo otro. Y si eres una persona que tal vez no usas talit, no usas velo, ves a alguien que usa talit y digamos, tal vez porque no lo entiendes o porque nadie te lo ha explicado, crees que es judaizante, crees que eso está mal, crees que no está bien eso, que al Padre no le agrada, déjame decirte que puedas reflexionar en esta enseñanza. Porque te he mostrado, con la Biblia, te he mostrado evidencia de que hubo personas bíblicas, personas de las cuales tú, si tienes una fe en el Mesías, en Yeshua, si tienes una fe en Elohim, tienes que reconocer como parte tuya, como Abraham, somos hijos espirituales de Abraham. Te he mostrado ejemplos de personas que se cubrían su cabeza, de personas, y ahora se me viene también del uso del velo en las mujeres. Tenemos la mujer de Isaac, que antes está llegando a encontrarse con Isaac y le pregunta al siervo, ¿quién es ese? Y le dice, este es mi señor, este es mi maestro, y ella sabía que era su futuro marido, y dice que se pone un velo. Esa también era una costumbre en las mujeres en señal de respeto, de autoridad hacia aquel que estaba enfrente, porque sabemos que el hombre es cabeza de la mujer. Así que bueno, quiero mostrarte en este sentido, para que tal vez no te quedes con un rechazo, que puede ser producto de que no conozcas el trasfondo, no conozcas el significado espiritual de estas cosas. Por eso quiero compartirte lo interno. Después, si te quieres poner un talit, si te quieres poner un velo,
es algo que no te lo tengo que decir yo, te lo tiene que decir el Eterno, tiene que surgir de tu intimidad con Él, tiene que surgir de tu sinceridad, de tu fe. Pregúntale a Él si tienes que ponerte un velo o un talit. Es algo íntimo entre tú y el Eterno. Pero yo sí quería compartirte lo interno, lo esencial de este uso, el significado de lo que puede ser usar un talit, cubrirte la cobertura o el velo, para que tú, aunque sea, puedas conocer esto, si es que no lo conocías, y si conocías y eres alguien que usa el talit, para que no olvides lo importante de la cobertura, que tiene que ver con lo espiritual. Pero bueno, yendo al título del video, preguntamos si es bíblica tu cobertura. Quiero llevarte también a que podamos reflexionar acerca de qué cobertura es la que tenemos. No es solamente la externa, la de un velo, la de un talit. También vimos que tiene que ver con la cobertura, es mi autoridad. ¿Quién es mi autoridad en mi vida? ¿Quién está guiando los pasos de mi vida? ¿Es mi yo? ¿Es algún ídolo? ¿O es el Eterno? ¿Es Elohim? Son sus enseñanzas. Es su dirección la que guía mi vida. ¿Bajo qué cobertura estoy? Porque si estoy bajo la cobertura de Elohim, no solo es su Torá, sino también que están sus promesas, que nos cubren. Déjame darte un ejemplo de esto. Por ejemplo, el pueblo, cuando estaba en Egipto, antes del éxodo a través de Moshe, dice que Elohim escuchó el clamor de su pueblo. Ahora, este pueblo, dentro de Egipto, era un pueblo que, por ejemplo, no tenía Torá. Salieron de Egipto y tuvieron que aprender que el Shabbat era el día de reposo, tuvieron que recibir la Torá. Era un pueblo que no conocía lo que era la Torá. No tenía ese aspecto de la Torá todavía. La Torá escrita no había sido dada. Pero ¿cómo es que Elohim lo reconocía como su pueblo? ¿Por qué? Por las promesas hechas a quién, Abraham, Isaac y Jacob. Y esto fue una cobertura para el pueblo. Gracias a esas promesas, a los méritos de Abraham, de Isaac y de Jacob, es que su descendencia, el pueblo que salieron de ellos, tenían una cobertura. La cobertura de ese pacto, la cobertura de esas promesas dadas a los patriarcas. Y hoy es lo mismo para nosotros. También esas promesas llegan a nuestra vida. Somos espiritualmente hijos de Abraham. Entonces, su pacto, y esto lo habla muy bien el rabino Shaul a lo largo de todo el Brit Hadashah, de que por fe también tenemos esa cobertura de ese pacto eterno hecho a Abraham, ese pacto de fe que nos cubre, que llega a nuestra vida. Entonces, que puedas también reflexionar en esto, tú que estás viendo este video, ¿cuál es tu cobertura? ¿Es bíblica tu cobertura? ¿Es solamente una cobertura externa, la de un talit, la de un velo? ¿Es una cobertura interna pero que no es bíblica? Tenés el velo de la desobediencia, tenés una cobertura de que no es de Elohim, esa cobertura que le pone, que vimos a los profetas, a los videntes, porque eran desobedientes. O tenés la cobertura bíblica, la de la obediencia, la de la Torá como una guía para tu vida, la de las promesas, los pactos hechos a los patriarcas, que es algo que te cubre, es algo que te protege, es tu cobertura también. Así que bueno, amado, espero que pueda ser de bendición esta enseñanza para tu vida. Están nuestros números de teléfono, si sentís que en algo te podemos ayudar, te podemos ser útiles, estamos para eso, ya sea un pedido de oración, un estudio bíblico. También dejanos si te gusta este video, compartilo, un me gusta, algún comentario, en fin, todo aquello que sientas que también puede ser de edificación para nuestra vida o que podamos serte útiles para servirte para edificación de tu vida también. Así que bueno, será hasta el próximo capítulo. Shalom.